Bueno, amado hermano, vamos a comenzar con el mensaje, con el consejo que el Señor quiere hablarnos esta mañana. Recuerde que estamos viendo una, pues, pudiéramos decir miniserie, porque todas las series que hemos visto son muy largas, extensas. Y ahora estamos viendo una miniserie de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hemos visto 2 iglesias, hoy es la tercera iglesia. Nos faltan 4 iglesias. 4 iglesias, y acabando esta serie empezaremos a estudiar el hermosísimo libro del apóstol Pablo escrito a la iglesia de Galacia, es decir, la carta a Gálatas. Amén. Hoy vamos a ver una iglesia muy hermosa, lo que el Señor Jesucristo dijo a esta iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Diga conmigo, la iglesia de Pérgamo. Antes de darle este pequeño contexto histórico, quiero decirle que la iglesia de Pérgamo corría un peligro muy grave, un peligro que hoy en día corren muchas iglesias, y esta iglesia no es la excepción. Corría un grave peligro, o pudiéramos decir, corremos un grave peligro, y esta iglesia lo corrió también. ¿Y cuál es ese peligro? Que esta iglesia estaba siendo tentada y haciéndose partícipe del mundo. Muy importante. Así es que, hermanos, cuidado con las corrientes del mundo. Y esto vamos a ver esta mañana, que era lo que pasaba con la iglesia. Déjeme le doy el contexto histórico de la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia estaba siendo tentada y siendo partícipe de las cosas del mundo. En Pérgamo estaba construido el templo más grande de Asia, dedicado a Zeus, dios del sol, donde se obligaba a todos sus ciudadanos a rendir culto a este dios y a su emperador, diciendo lo siguiente: César es el Señor. Se les obligaba a todos los ciudadanos: César es el Señor. Esta ciudad poseía la segunda biblioteca más grande del mundo antiguo, después de la biblioteca de Alejandría en Egipto, la más grande. Y fue en esta ciudad de Pérgamo donde se inventó, mire, este es un dato curioso, fue en esta ciudad de Pérgamo donde se inventó el pergamino, de ahí su nombre. ¿Alguien sabe qué es un pergamino? Bueno, ahí se inventó. Esta ciudad le daba mucho valor a la literatura y a la filosofía. Y en medio de todo este ambiente filosófico, idólatra y pagano, se encontraba un grupo de fieles creyentes que representaban a esta iglesia llamada la iglesia de Pérgamo. Y bueno, pues a este grupo de creyentes es a quien se dirige Jesucristo, el verdadero Señor del universo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted sabe que Jesucristo es el verdadero Señor del universo? No es César, ¿verdad? Como decían. Tampoco es AMLO, ni tampoco ningún líder mundial. El líder del universo se llama Jesucristo de Nazaret. Démosle un aplauso a ese Jesucristo de Nazaret, y así comenzamos a estudiar la Escritura. Abra su Biblia, por favor. Vamos a comenzar a estudiar la Escritura en Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Apocalipsis 2, 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene
La espada aguda de dos filos dice esto. Hasta ahí. Diga conmigo, el que tiene la espada aguda de dos filos. ¿Quién es ese que tiene la espada aguda, hermanos, de dos filos? ¿Alguien sabe? ¿Quién? Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Bueno, esta frase utilizada por nuestro Señor Jesucristo para estos creyentes, hermanos, tenía mucho significado. Jesús mismo se estaba describiendo tal y como Juan lo había visto en su visión. Juan dijo en la visión del Apocalipsis: vi el cielo abierto. ¿Alguien recuerda? Y de él descendía un caballo, y en ese caballo estaba montado el Verbo de Dios. Y su nombre, decía Juan, y su nombre era Fiel y Verdadero, y en su muslo estaba escrito, ¿alguien recuerda? ¿A qué era? Rey de Reyes, ¿y qué? Y Señor de Señores. Y dice Juan, en su visión que vio, y de su boca salía una espada aguda de dos filos. Yo le pregunto a los que estamos aquí, hermanos, ¿alguien sabe cuál es esa espada de dos filos? Claro, la mayoría sabemos, ¿verdad? Esa espada de dos filos es la palabra de Dios. Hebreos 4:12, si gusta aquí se lo digo, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Entonces, esta es la interpretación del texto que acabamos de leer de Apocalipsis, en el cual Jesús le hablaba a la iglesia. Jesús le estaba diciendo que aunque vivían en una ciudad muy dada a la literatura y a la filosofía, Jesús estaba diciendo que su palabra, la espada de dos filos, era superior a toda filosofía humana. Eso estaba diciendo. Y que el verdadero poder y la verdadera autoridad no estaban en el César, sino en él, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el apóstol Pablo dijo que ante él, ante Jesucristo, toda rodilla, ¿cuántas? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es ¿quién? El Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Aquí no hay de que no quiero, ni que yo soy ateo, ni de nada. Toda rodilla se doblará, el Papa se doblará, Hitler se doblará, AMLO se doblará, usted y yo nos doblaremos y confesaremos que Jesucristo es el Señor. Amén. Eso le estaba diciendo Jesucristo a la iglesia de Pérgamo. Estaba diciendo, aunque viven ustedes en un contexto filosófico, literario, la palabra, mi palabra, tiene poder por sobre todas esas cosas. Jesucristo se está presentando a la iglesia de Pérgamo como aquel que tiene la espada aguda de dos filos. Y continúa diciendo lo siguiente. Vamos a leer el versículo 13. Mire, dice así: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás.
Hermanos, a mí me impresionó esta palabra. Porque, a ver, imagínense vivir en el mismo lugar donde Satanás tenía su trono. Eso es terrible. Es decir, en medio, hermanos, de la idolatría pura, en medio del paganismo, en medio de la persecución, en medio de la perversidad, en medio de la inmoralidad, del libertinaje, etcétera, etcétera. Ahí vivían estos fieles creyentes. Y le dice el Señor: yo sé que tú moras donde tiene el trono Satanás. Lo admirable es que Jesús le dice: aunque moran en un lugar plagado de demonios, los felicito porque siguen siendo fieles a mi nombre. Es hermoso eso, ¿cierto o no, hermanos? Los felicito porque siguen siendo fieles a mi nombre. Y después de elogiarlos, hace referencia a un hombre llamado Antipas. Este hombre se cree que era el pastor de estos creyentes de Pérgamo. Antipas. Se dice que a este pastor lo hicieron sufrir despiadadamente. Mire cómo lo hicieron sufrir: hirviéndolo vivo en una caldera de bronce de forma de toro, en forma de toro. Lo metieron vivo, y esta caldera de bronce en forma de toro tenía 2 escapes de aire, y que al gritar la persona que se le echaba ahí, daba la idea de que el toro estuviera bufando. Miren nada más que crueles, ¿no? Y despiadados. Ahí metieron al pastor de este grupo de congregantes de Pérgamo. Lo hicieron sufrir. Así murió el pastor, del cual Jesucristo dijo: mi testigo fiel. Yo pienso que esto fue un gran ejemplo para los congregantes de Pérgamo, ¿no cree, hermano? ¿Verdad? Ver a su pastor. Imagínense que me vieran a mí en un toro. Bueno, yo creo que sería de gran ejemplo. Porque yo, hermanos, estoy seguro que nunca negaría mi fe. Completamente seguro. ¿Usted negaría su fe? ¿Está seguro? Yo le he dicho a mi hijo: jamás niegues la fe. Aunque te pongan una pistola en la cabeza y te vuelen los sesos, jamás niegues tu fe. Porque cerrando los ojos aquí, los abres en los brazos del Padre Celestial. Y el que reconozca a Jesucristo en los cielos, Él también lo reconocerá. Pero mire qué gran ejemplo, hermanos, para estos congregantes, pues de su pastor. Jesucristo espera, hermanos, que usted y yo seamos sus testigos, que demos testimonio de nuestra fe en Cristo y de su evangelio donde sea y a quien sea. A pesar, vuelvo a decir, a pesar de lo que pueda pasarnos, que estemos dispuestos, porque eso es lo que espera Jesucristo, a que participemos de las aflicciones del cristianismo. Bueno, pues después de esto, enseguida de estos bonitos elogios de Jesucristo a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y sé que moras en el lugar donde Satanás tiene su trono y los felicito. Después de esto, de estos elogios, llega algo lamentable. Llega, hermanos, un reproche. Diga conmigo: un reproche. Hijo, qué lástima, ¿verdad? Bueno, vamos a ver de qué se trata ese reproche. ¿Usted estará interesado en ver de qué se trata, hermano? Porque el Señor nos está hablando a nosotros, ¿cierto o no? Y aparte, a muchos de los que están aquí, a lo mejor el Señor les quiere reprochar algo. Bueno, no les quiere reprochar algo, sino que les va a reprochar algo. O bueno, a lo mejor no les va a reprochar, a lo mejor nos va a reprochar algo. O bueno, y como decía mi mamá, o todos coludos. Bueno, vamos a ver cuál es el reproche. Versículo 14.
Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Bueno, para entender esto, hermano, déjeme le doy un contexto. Balaam era un profeta de Dios, sí, era un profeta de Dios. Balaam, que se vendió a un rey perverso de otra ciudad, oiga bien, para maldecir a su propio pueblo, al pueblo de Israel. Balaam era profeta de Israel y se vendió a un rey malo, perverso, para maldecir a su propio pueblo. Hermano, qué locura, ¿no? Pero obviamente que estas maldiciones no las iba a permitir el Señor. Cuando Balaam intentaba maldecir al pueblo, ¿qué cree que pasaba? Le salía bendición, ¿verdad? Yo creo que intentaba decir algo y empezaba Balaam: y sus hijos serán benditos hasta 1000 generaciones. Y el Señor está con ustedes. Y yo creo el rey, pues qué ole, regresa a las entradas, ¿verdad? Decía pura bendición, pues porque esto estaba orquestado por el Señor. Y este profeta, al ver que no podía maldecir, oiga, conspiró un plan para hacer pecar a los hijos de Israel. Dijo: no puedo maldecir, entonces voy a formular un plan para que los hijos de Israel pequen. Y le dijo al rey: hey rey, tengo una doctrina. ¿Una qué? Porque es lo que estamos viendo, que Jesús les reprochó que seguían la doctrina. Dijo: tengo una doctrina, o bien una enseñanza o una estrategia, para que el pueblo de Israel caiga en pecado y así lo puedas vencer, rey. Bueno, la idea era enviar como carnada a las mujeres más hermosas y sensuales de ese pueblo, para que los hombres de Israel fueran tentados y pecaran con cualquier tipo de inmoralidad sexual. Mire la estrategia. Y mire lo que dice el libro de Números. Vaya al libro de Números en su Biblia, Números 25, y vamos a darle lectura, versículo 1 y versículo 2. Dice así: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó, ¿a qué dice? Miren nada más, cayó redondito. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se ¿qué? Miren nada más. Le resultó bien el plan a este profeta. Balaam le dio al rey de Moab la estrategia. Por eso Jesucristo le dice a la iglesia de Pérgamo: hey, iglesia de Pérgamo, están tolerando a los que actúan igual que Balaam, a los que embaucan a los cristianos y los hacen tropezar. ¿Me di a entender, hermanos? Están actuando, o sea, son tolerantes. O sea, en medio de ustedes, les está diciendo Jesucristo, en medio de ustedes hay personas que hacen tropezar a sus hermanos con cosas del mundo. Hermano, yo quiero que ponga atención, porque esto es un semáforo rojo para nosotros, la iglesia de Cristo, ¿eh? ¿Cierto? ¿No? ¿Verdad que sí? Es un SOS, aguas. Hay hombres y mujeres que un día fueron de Dios, como Balaam, un día fueron de Dios, y están envolviendo el cristianismo o el evangelio de Jesús
en papel de regalo, por decirlo de alguna manera, en papel de regalo muy llamativo y atractivo. Y lo que el papel hace es esconder el verdadero mensaje de Jesucristo. El reproche de Cristo es que la iglesia era tolerante a los que retenían la falsa doctrina de Balaam. Ustedes retienen la falsa doctrina de Balaam. Oiga bien, lo que hoy en día se conoce como lo siguiente: los cristianos pueden participar del paganismo. Los cristianos pueden participar de todas las cosas que el mundo hace. Tomar alcohol, pero poquito, porque cuando sientas que ya te mareas, ya párale, eres cristiano. Cantar con el mariachi, hablando de mujeres y traiciones. Se fueron consumiendo las botellas. Pues cántala, ¿qué tiene? ¿O a poco es para ti esa canción? Pues no, pues ahí está. Cuidado. Doctrina de Balaam, embaucando a los cristianos para hacerlos tropezar. Pastor, entonces hay muchos que dicen a sus pastores o hermanos, ¿se puede hacer eso? Claro, porque si no, entonces van a decir que los cristianos somos aburridos y ya no van a querer venir a la iglesia. Por eso es que Pablo dijo, con los del mundo me hago como los del mundo. No. Doctrina de Balaam. A ver, en la iglesia, si te empieza a gustar una hermanita, primero divórciate de tu esposa y mejoras las cosas bien. Y qué bueno que te guste una de la iglesia y no del mundo, porque si no te unirías en yugo desigual. Pues, hermano, oiga, suena increíble, pero es cierto. Yo he visto en iglesias que en las mismas iglesias, en la plataforma donde alaban a Dios, hermano, hacen Halloweens. Cantan despacito. Baila. A ver, porque me ve medio raro. ¿Alguien lo ha visto, hermano? Ah, ¿verdad? ¿No es doctrina de Balaam? ¿Verdad? Que hacen tropezar a los... ¿Halloween? Pues que no le desagrade. Pues no, si vamos a evangelizar. No, y dijo Jesucristo, pero tengo contra ustedes que retienen esa doctrina y que nada más se llevan entre las patas a los verdaderos cristianos para que caigan. En las reuniones de jóvenes, para ambientarlas, pues en lo que empieza la alabanza vamos a poner las canciones de Peso Pluma. Nada más es para que vengan jóvenes, para que vengan. Mi casa será llamada casa de oración, ¿no dijo Jesús? ¿Verdad? O entonces Jesús necesita Peso Pluma para que vengan. Peso Pluma necesita a Jesucristo para que se arrepienta y se salve. En tus redes sociales ponle like a todo, sea inmoralidad o lo que groserías, ponle like. No importa. ¿A poco por eso se va a enojar el Señor? Hermano, ¿sabe qué? Pura doctrina de Balaam, enseñar a tropezar a los cristianos. ¿Hasta aquí me estoy dando a entender? Mire lo que dice Santiago 4:4. A ver, vaya a Santiago 4:4. Mire lo que dice. Oh almas adúlteras. Fíjense lo que dice. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, ¿se constituye qué? Fíjense nada más. ¿Qué le parece? Todos los que practican cosas del mundo, hermanos. Ay, pero pues tantito, a ver, el Spotify, todas las canciones llenas del potrillo, del recodo, ¿y cuándo vemos una de Marcos Witt? Jamás. También la música.
¿A poco no? La música entra a los sentidos, al alma, al espíritu. ¿Qué a poco no mandaron llamar a David para que a Saúl le echara fuera a los demonios? ¿Y cómo lo hizo? Cantando alabanzas al Señor. Entonces podemos entender que todas las otras canciones, cómo nos contaminan, ¿verdad? ¿Cómo nos contaminan? Y hablando de desamor, y hablando del alcohol, y que ya me recordó la novia que tuve en la primaria, y con la que tuve relaciones sexuales, y con la que aborté, y ya la depresión, y ya pura doctrina de... Pues ¿qué tiene que la escuches nada? No, ¿qué tiene? No. Dice Santiago, el que no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermanos, el Señor nos está hablando esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a un lado, no, y tú no te hagas el que te duermes. Oh, no, mejor dígale, ya no te desveles los sábados. Porque ¿sabe qué, hermano? El enemigo es bien astuto, ¿eh? Y nos mete sueño para que no escuchemos los tesoros del reino de Dios. No, y estamos, pero hasta babeando. Bueno, hermanos, y lo digo con todo respeto, y para todos los que estamos aquí, me incluyo, porque a todos el Señor nos habla, no podemos estar coqueteando con el mundo. O somos fríos, o somos ¿qué? Calientes. Diría mi mamá, medios chiles no hay. Porque el que es tibio, el Señor ¿qué? Entonces, o somos fríos, o somos calientes, o somos vómito del Señor. Esta era la doctrina que estaba practicando la iglesia de Pérgamo. Fíjese, el Señor los elogió en ciertas cosas, pero la iglesia estaba con un poquito de libertinaje. Lo que muchos desconocen es que un poquito de levadura, ¿sabe? Leuda toda la masa. Ay, un poquito, ay, qué tantito. Decía un amigo de mi papá, ay, la Cuba nada más que pinte. Ay, el baile, no, yo nada más con mis cuñadas. Cuidado. Mire lo que dijo el apóstol Pablo también al respecto. Vaya a Colosenses 2:8. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Hermanos, Pablo nos está advirtiendo algo. Tengan cuidado que nadie os engañe. ¿Sí? Que nadie os engañe. Hermano, por eso cuando yo predico aquí, usted véalo en la Biblia si es así o no es así. Cuando escuche a alguien que predica, hermano, examínelo, vea si es así o no es así. Pablo les recomendó eso. ¿A quién eran los a los de Berea? Dice, los alabo porque ustedes hacen bien. Todo lo que digo lo investigan a ver si es cierto o no. Hermano, que no nos chamaqueen, porque cuidado, nos pueden estar implantando la doctrina de Balaam y nos pueden hacer tropezar. Y el que se va a perder somos nosotros, no aquel. Bueno, aquel también, pero pues sí, dice Saulinho, nos lleva entre las patas. Claro, dice Pablo, que nadie os engañe. Nos está advirtiendo, tengan cuidado. Hermano, este era el reproche de Jesucristo a Pérgamo. Y debe ser la preocupación de cada uno de nosotros.
Hay muchos cristianos que viven con falsas enseñanzas creyendo que están bien. Por eso hay que estudiar, oiga, lo que dijo Jesús, la espada aguda de dos filos. ¿Para qué, pastor? A ver, pregúnteme, ¿para qué hay que estudiar? Para dos cosas: para aprender y para desaprender huecas sutilezas de hombres. Ay, no era así como me dijo a mi primer pastor. Pues no. No era así como me dijo mi segundo pastor. No. No era así como me enseñó el apóstol. No. Es como dice la palabra aguda de dos filos. Así sí es. Amén. Bueno, démosle un aplauso, a Jesucristo, al que tiene la espada de dos filos. Lo que ahora se busca y se encuentra en las iglesias son palabras bonitas para sentirse contentos y amados por Dios. Yo he escuchado que, no, es que yo voy a esa iglesia porque, no, es que ahí así hablan bien bonito, ahí te comprenden. Ahí no te dicen nada. Y hasta me dicen que Dios me ama. Hermanos, hay muchas iglesias que están contradiciendo lo que la Biblia dice. Dicen, están poniendo un texto que no quiere decir eso. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. Si este fuera el propósito, o sea que es que en esas iglesias son palabras bonitas, uno se siente contento, amado por Dios. Si este fuera el propósito, hermanos, las personas nunca se van a enterar que son pecadoras y que están destituidas de la gloria de Dios. ¿Cierto o no? O sea, si nada más es, no, el Señor te ama, claro que el Señor nos ama. Échale ganas y ven a la iglesia para que te vaya mejor y para que tengas un mejor trabajo y para que tengas un mejor carro y para que tus hijos te obedezcan y tu esposa se someta y ven a la iglesia. Bueno, todo eso es bueno, pero ¿dónde está la confrontación contra el pecado? Pero aguas, porque todos los hombres son pecadores y por eso están destituidos de la gloria de Dios. La iglesia, hermanos, no tiene que ser un lugar para que el incrédulo y el pecador se sientan cómodos. Miren lo que dije, ¿eh? La iglesia no tiene que ser un lugar para que el incrédulo y el pecador se sientan cómodos. La iglesia tiene que ser un lugar para que el incrédulo y el pecador, como lo fuimos todos nosotros, sea confrontado con su pecado por medio de la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, se arrepienta, sea salvo y tenga una vida eterna. ¿Es así o no, hermanos? Para eso es la iglesia. A lo mejor muchos hermanos lo están diciendo, ay, pues el pastor lo está diciendo por mí. Pues sí. ¿Por quién más? Bien dijo el reformador Juan Hus, dijo: prefiero herirte con la verdad que matarte con una mentira. Palabras muy ciertas, ¿no? O sea, prefiero decirte lo que es y que a mí el Señor no me diga, ¿y por qué no se lo dijiste? Porque mira, por no decírselo, se está muriendo en el lago de fuego. Por nada más decirle, pues que le echara ganas, que Dios lo ama y que si él nació así, que se quede así, que él sabe su corazón. No. Confróntalo con el pecado, dile que lo que está haciendo está mal y que está corriendo peligro de irse al infierno y perder la salvación, y podrá venir la ira venidera del Señor sobre su vida. Mejor confróntalo, que se arrepienta, y dile que el libro de Juan dice que si confesamos todos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Mejor dile que venga y se ponga cuentas, y que si sus pecados fueren como el rojo carmesí o como la grana, vendrán a ser blancos como la lana o como la nieve. Pero que se ponga cuentas, porque el rey David dijo: mientras callé, mis huesos envejecieron y mi verano se convirtió y mi verdor se convirtió en sequedades de verano. Pero mientras confesé mi pecado, tú me perdonaste y me amaste. ¿Para eso es la iglesia, hermanos? Sí. ¿El Señor nos está hablando esta mañana? Este era el reproche de Jesús: tolerancia, ¿qué dije? Al pecado. Jesucristo le dijo a la iglesia de Éfeso, mire lo que le dijo, y ya lo vimos hace 15 días. Le dijo: conozco que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. ¿Alguien lo recuerda? ¿Verdad? Eso le dijo. Conozco a la iglesia de Éfeso que has probado a los que se dicen ser apóstoles y los has hallado mentirosos. Sin embargo, a Pérgamo no le interesaba a quién le daba la palabra. Si realmente era un pastor, o un amigo del pastor, o un político, o cualquiera que torciera la Biblia, a Pérgamo no le importaba, pero a Éfeso sí. No podemos, hermanos, ser tolerantes con el pecado. No podemos negociarlo con Balaam. No podemos, hermanos, quedar bien con los hombres. O somos siervos de Cristo, oiga, o enemigos de Él. No estamos a la mitad. Dile al que está a un lado: ¿qué prefieres? ¿Ser siervo de Cristo o ser enemigo de Él? Ya sé que le dijo siervo de Cristo. Claro, ya sería medio raro que enemigo de Él. Siervo de... Bueno, entonces ahora dígale: no retengas la doctrina de Balaam. No coquetees con el mundo. Mire, si alguien está negociando con el pecado, ¿se lo digo? Y solamente está jugando a ser cristianito, o venir a la iglesita, y allá afuera se transforma. Si allá afuera se vuelve Chucky. Aquí está el consejo. Regresemos a Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Sale. Hermanos, el proverbista dijo: el hombre que encubre su pecado, fíjese lo que dijo, no prospera. Y no vea por favor la prosperidad con signo de pesos, hermano. Prosperar es tener un buen matrimonio, una familia unida, tener gozo en medio de la adversidad, ¿sí? Pero dice el proverbista, y dijo Juan, dijo: arrepiéntete. Y el proverbista dijo: el hombre que encubre su pecado no prospera. Oiga, pero aquel que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿Tenemos un Dios muy bueno, hermanos? El que confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Ay, Señor, pues mire, estoy arrepentido y te vengo a confesar. No, pues que la verdad, Señor, pues sí me emborraché bien feo y hasta me eché un churrito de marihuana. Te vengo a confesar, Señor, que sí, yo soy el que le manda los piropos a la secretaria y soy casado. Te vengo a confesar, a ver, ayúdeme con algo, porque el Señor a todos nos habla aquí.
Señor, pues discúlpame por ser un chismoso. Y yo fui el que hice a pelear a ellos dos, Señor. Y todavía dije, y voy a orar por ti, cuando yo fui el que le metí, Señor. Señor, perdóname porque me gusta agarrar lo que está mal acomodado. Le voy a contar una anécdota. Una vez a cierta iglesia fue un hermano, una persona que entró y el mensaje le llegó. Estaba llore y llore y llore. Y se fue hasta adelante a llorar, a pedirle perdón al Señor. Y al final de la reunión fue con el pastor y le dijo: pastor, es que el Señor me tocó y quiero pedirle perdón. Le dijo el pastor: a mí no, a Dios. No, y a usted también, porque yo fui el que se robó las bocinas. Pues devuélvelas. Pues ya las vendí. Bueno, también para ellos. Para el que le echa el ojo a la hermanita o al hermanito, ¿verdad? Para el que le pone me gusta a todas las cosas que el otro hace. Ya se enojaron los de este lado. Ustedes son los del Facebook, ¿eh? ¿Qué más? A ver algo, hermanos. El que va en el carro desesperado tocando el claxon, puras groserías. El que se pasa todos los altos. El que le echa bronca a todos. Al que se les para en el carro. ¿Qué? Dice el Señor: arrepiéntete. ¿Verdad? Está diciendo. Porque el que encubre su pecado no alcanza misericordia. El que todos los días se levanta con la qué buena. Y con música romántica. Porque, hermanos, arrepentimiento es cambio de mente. Cambio de mente que conlleva un cambio de actitud. Eso es el arrepentimiento. En otras palabras, demostrar que hay fruto digno de arrepentimiento, y entonces la misericordia de Dios vendrá. No nada más decir me arrepiento y cuando sale es el mismo que se avienta las broncas con su esposa. Hermano, un día aquí unos hermanos, ¿te acuerdas que hace mucho tiempo que estábamos predicando del matrimonio y que sí, todos agarrados de la mano, y que nos llaman: pastor, se están peleando cierto matrimonio allá afuera? Ahí voy corriendo, pues yo pensé que tú, no, ya estaban deschongados. No, arrepentimiento es cambio de mente y cambio de actitud, no nada más decir me arrepiento. Demostrar que hay un fruto digno de arrepentimiento, y es entonces, ¿es que dije? Cuando la misericordia de Dios viene. De lo contrario, dijo Juan, Jesús vendrá para pelear con la espada que sale de su boca. O sea, en otras palabras, vendrá con juicio y reprensión. ¿A alguien le gustaría el juicio y la reprensión o la misericordia de Dios? ¿La qué? Pues arrepiéntase, cambie de actitud, cambie de rumbo. ¿No dijo Pablo: el que peca, que ya no peque; el que tomaba, que ya no tome; el que hurtaba, que ya no hurte; el que mentía, que ya no mienta; el que nunca le daba flores a su esposa, que ya le dé flores; el que nunca le decía algo bonito, que ya se lo diga? Uy, cuánto entusiasmo, varones y varonas, decía un hermano. Bueno, hermanos, esta es la advertencia para hoy. Vuélvete de tus malos caminos, porque si no vendrá el Señor con reprensión. Así está diciendo. Gracias a Dios que hoy, una vez más, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos y volvernos a Él. ¿Es hermoso esto, no, hermanos? Porque, hermanos, el que se murió, ahora sí que ya chupó faros. Ya no se puede arrepentir. Aquel que decía: no, ahora sí, ya en enero del 2024, ahora sí ya me arrepiento y ya cambio. Órale, y que se muere en diciembre.
se llamó. La vida es como la neblina, ¿recuerda Santiago? En un momento está y en otro desaparece. Si lo hacemos, esta es la recompensa. Vaya al versículo 17. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermanos, la piedrecita blanca era el premio para los competidores de los Juegos Romanos. Se les daba una piedrecita blanca a los competidores y ese era su boleto para participar de un banquete. Y esa piedrecita llevaba su nombre, como la invitación, ¿no? O sea, Pepe, Arlencita, hermana Marinita, Abby, Miri, y llevaba su nombre. Y el anfitrión tenía otra piedrecita igualmente con el nombre del competidor. Esta es la enseñanza de este texto. El que venciere, el que no negocie su cristianismo, el que no haga tropezar a los hermanos, el que no coquetee con el mundo, el que realmente se arrepienta, el que se santifique y viva una vida recta, entonces será partícipe de las bodas del Cordero. Y estará en el banquete, oiga, comiendo del maná escondido, es decir, de la vida eterna, porque Jesucristo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Le parece hermoso o no? Dele un aplauso al Señor. Finalmente, en aquel día, Jesús tendrá otra piedrecita. Y el otro nombre nuevo, posiblemente, ¿qué dije? No sabemos, posiblemente sea así. Si Dios le cambió el nombre a Abraham por Abraham, si Dios le cambió el nombre a Jacob por Israel, y si Dios le cambió el nombre a Simón por Pedro, ¿qué nos hace pensar que Dios no nos ponga un nombre nuevo a cada uno de nosotros? Si vamos a estar con un cuerpo nuevo, glorificado, posiblemente con un nombre nuevo también, porque dice la palabra del Señor que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dele otro aplauso al Señor. Aleluya. Cierre sus ojitos, por favor. Padre Celestial, muchísimas gracias te damos por esta gran enseñanza, Señor, de la iglesia de Pérgamo, bendito Dios. Porque posiblemente, Señor, no sabíamos que estábamos reteniendo la doctrina de Balaam, coqueteando con el mundo o haciendo lo mismo que el mundo hace, cuando eso a ti te desagrada, Señor. Por eso hoy, Señor, te pedimos que nos disculpes, Padre, que nos perdones, Señor, y nos arrepentimos, Señor, de todo lo que hemos cometido. Y ahora entendemos que el arrepentimiento conlleva un cambio de vida, Señor. Quizá revisar nuestras redes sociales, revisar nuestras amistades, revisar nuestras palabras, nuestro trabajo, nuestros negocios, revisar todo eso, Señor. Discúlpanos porque te hemos ofendido, hemos pecado contra ti, Señor. Hoy nos has hablado, Señor,
Hoy nos has dicho que nos arrepintamos y te damos las gracias, Señor, porque una vez más nos has mostrado tu amor y tu misericordia al decirnos que nos arrepintamos y alcanzamos misericordia. Gracias, Señor. Ahí en su lugar, tome un minuto y pídale perdón al Señor. Si usted ha retenido la doctrina de Balaam, ha coqueteado con el mundo, quizá fornicado, adulterado, mentido, robado, quizá ha sido partícipe de fiestas paganas, eso al Señor le desagrada. Él quiere que nos comportemos como lo que somos, hijos de Dios, y que demos testimonio de nuestro Señor y Salvador. Gracias, Señor, porque nos apartaremos del mal. Ayúdanos, bendito Dios, a poderlo hacer, porque ahora sabemos, ahora nos fue revelado que si no llevamos a cabo esto, tú, Señor, vendrás y pelearás con la espada de tu boca y nadie te puede vencer. Pero hoy es el día de salvación y de arrepentimiento. Es hoy. Hoy que comienza la semana, hoy que comienza el mes. Hoy, Señor, ayúdanos. Gracias te damos. Y elevamos esta oración a ti en el nombre de Cristo Jesús, el pan que descendió del cielo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte, fuerte aplauso al Señor. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.